Muy buenos días, este es el video número 211 y como siempre, aquí los estudios de la palabra de Dios, estamos con el concepto del arrepentimiento, estamos con la comprensión de palabra, ampliación de conceptos y tendría que agregar aquí todo sobre lo que se debe saber sobre estos conceptos. Así como ya eh, hablamos todo lo que era referente a la fe, todo lo que era referente al amor, todo lo que era referente al mal, ahora entonces estamos hablando todo lo que tenemos que saber sobre el arrepentimiento y en qué consiste, ¿verdad? Y también despejando los mitos, despejando las creencias falsas aquí de lo que significa el arrepentimiento. Una vez escuché ahí a un señor decir que en una iglesia, ahí decir que el arrepentimiento aquí borra los pecados del pasado y también que ya una vez que la persona se arrepiente una vez, ya después no vuelve a cometer pecado. La verdad es que hay una distorsión tan grande en el mundo referente a este concepto que no entienden, porque si uno no entiende lo que es el fuero interno del ser humano, entonces es muy difícil que la persona pueda entender lo que significa todo el resto de la ley, tal como lo hemos venido estudiando todos estos años aquí, entregándole aquí ya 211 videos que, como ustedes pueden darse cuenta, la cantidad de información no es menor. Y todavía queda mucho por entregar, pero aquí lo importante es entender, ¿ya? Entender en qué consiste cada cosa, de manera que podamos aquí poder hacer las cosas bien hechas y saber cómo debemos de actuar, cuáles son nuestros protocolos que debemos de seguir, cuáles son los campos operacionales en donde debemos de operar, ¿cierto? Esta ley y de qué manera. Entonces podemos aprovechar las oportunidades que Dios nos presenta en cada actividad de nuestra vida para poder entregar lo mejor de sí mismo, sabiendo que lo que entregamos no es para entregarlo, sino es para nosotros mismos, es para nuestro crecimiento. Así que cuando nosotros entregamos es porque el beneficiado siempre seremos nosotros. Por eso es tan importante las buenas obras. Por eso es tan importante aquí. Pero las buenas obras según la ley, no según lo que yo creo que es bueno. No, el mundo piensa así y andan, ¿sabe? Aquí dando bote por todos lados. En realidad, una sociedad distorsionada, perdida, aquí sin saber dónde está, están perdidos tal como lo pudiera estar aquí un astronauta en el universo, sin saber para dónde está el norte, el sur, el este, oeste, por la inmensidad, ¿ya?, que hay ahí. El ser humano anda igual, exactamente igual en su distorsión. Así que vamos a continuar aquí con las escrituras y vamos a continuar aquí ampliando estos conceptos del arrepentimiento. Ya sabemos que, como hemos dicho, no hay un arrepentimiento puntual, sino que el proceso del arrepentimiento es durante toda la vida de la persona. Ya sabemos que están asociadas otras leyes a este concepto. Ya, lo hemos visto en el video anterior, ya esta es la segunda parte, ya, y estábamos leyendo aquí el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 7 fue que leímos,
Y íbamos a leer ahora el versículo 8, y que aquí hasta el versículo 11, que fue la escritura que yo les cité. Así que aquí lo importante en todos estos estudios es que la persona sea metódica, perseverante, aquí sea constante en lo que se está haciendo. No son estudios aquí, estos no son videos para ver, ¿ya? Ni son videos para leer las escrituras. No, estos son videos para educarse y para estudiar la palabra de Dios. ¿Ya? Si usted este video lo ve para entretenerse, no le sirve este video. Mejor que cambie de canal, ¿ya? Y busque otra entretención. Pero estos videos son para estudiar la palabra de Dios y para para darle un cauce a la vida. Un sentido, ¿ya? Para darle un sentido, un cauce aquí, de manera que podamos aprender a guiar nuestras vidas por la palabra de Dios. Aquí en el versículo 8 estábamos leyendo un poquito para adentrarnos en el tema. Aquí estábamos hablando sobre este proceso del arrepentimiento, como el apóstol Pablo lo va explicando. Y dice aquí en el versículo 8, dice, pero ira y enojos a los que son contenciosos. La palabra contencioso aquí quiere decir, dentro de este contexto, personas que les encanta aquí hacer polémica, usar su propia intuición con los pobres recursos que le entregó el mundo. Esos argumentos los utilizan entonces para saber qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. ¿Ya? Por eso aquí ira y enojo, y eso es de parte de Dios, ¿ya? A los que son contenciosos. Estas personas que les encanta aquí resistir a la verdad y de creer que lo que ellos piensan es correcto. Aquí sabios en su propia opinión, ¿ya? Tal como lo fue Satanás. La sabiduría en su propia opinión en la boca de Satanás fue el principio, ¿ya? De la rebelión, de la perdición, ¿ya? Así fue como operó la maldad en él. Cuando la maldad se confirma en una persona, es cuando la persona empieza a pensar que es sabia en su propia opinión, porque la persona empieza a definir lo que piensa, empieza a definir lo que quiere ser, empieza a definir lo que quiere ver y lo que quiere creer. Así que la persona aquí, por eso habla de estos contenciosos, que son los que se definen a sí mismos con sus propios pensamientos, ¿ya? Con su propia sabiduría, su propia manera de ver, su propia manera de pensar, ¿ya? Y no, como dice aquí, y no obedecen a la verdad, ¿ya? Porque la verdad tiene que venir de afuera, tiene que venir de la Biblia. Aquí es algo que uno tiene que adquirir. Uno no puede pensar que la verdad está en uno, ¿ya? No, solamente en uno está la mentira y está la distorsión de todo lo que vemos, ¿ya? Y dice, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Se quedan en esta amalgama, ¿cierto?, de distorsión que la sociedad tiene y que la sociedad les entregó, que le entregaron sus padres, le entregó la educación y le entregó el mundo. Estas tres fuentes de información, y la persona entonces obedece a esos conceptos, a esa información que tiene grabada ahí en su corazón. Así que aquí, tal como lo dice aquí claramente, ¿ya? Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Aquí hablando
hablando de todas las razas, aquí, desde la primera hasta la última. Pero dice tribulación y angustia. Sabemos que la persona, ¿por qué le viene tribulación y angustia? Primero que todo, porque está lleno de mentira. Mentira y mucha distorsión dentro de su corazón. Y eso es incompatible. Es incompatible con el ser humano. Aquí su corazón está intoxicado, está envenenado. Entonces, eso le hace mal a su salud. Por eso se angustian, por eso se tribulan las personas. Por eso estamos llenos de un concepto de mentira, llenos en el mundo. Entonces, bajo esa premisa, bajo esa condición en la que el ser humano se encuentra, dice tribulación y angustia. Porque eso es el producto de permanecer en esa condición equivocada en el mundo. Porque eso no es compatible. Toda la enseñanza, toda la formación que recibe de este mundo, ¿ya? Y de la familia, de la educación, toda esa formación es incompatible con el ser humano. ¿Ya? El ser humano se encuentra ahí atrapado en eso, lleno de problemas, lleno de angustia, de tribulación, y dice, y sobre todo ser humano. O sea, es que no hay nadie que se escape de esto. Tribulación y angustia sobre todo ser humano. Y dice, ¿qué hace lo malo? Porque si la persona, aparte de estar distorsionada, aparte de estar con toda esta tribulación, con toda esta angustia, ¿ya? Más encima hace lo malo, ¿ya? Que quiere decir que la persona les encanta hacer el mal, entonces es doble mal para la persona, ¿ya? Porque la persona ya no tan solo vive distorsionado y engañado, ¿ya? Y atribulado en su vida, sino que más encima aquí confirma el mal en su corazón, ¿ya? Y hace mal. Entonces ahí que hace lo malo, ¿cierto? Aquí, como dice, esta tribulación y angustia, entonces se duplica, ¿ya? Y la persona corre el riesgo aquí del pecado imperdonable, que ya sabemos en qué consiste, en que la persona traspasa esa línea oscura, ¿ya? Traspasa esa línea oscura y ya no tiene regreso. ¿Ya? Aquí es cuando se apaga la conciencia, ya la cuota de conciencia, imagínense que hay apenas una pequeña cuota de conciencia, la persona más encima la apaga esa conciencia y ya no hay regreso, igual como le pasó a Satanás, que Satanás ya una vez que confirma el mal ya es una persona sin regreso, aunque Satanás, el arrepentimiento nunca existió para él, ¿ya? Sino que solamente el arrepentimiento era para seres humanos, para que pudieran volver de su mal camino, tal como lo dice la ley ahí en el hijo pródigo. Y dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque desde la primera raza hasta la última, porque no hay acepción de persona en esto, aquí todos, el camino de Dios está abierto a la salvación de todo el mundo. Así que aquí debemos tener en cuenta entonces esto, como dice aquí, gloria, honra y paz, ¿ya? A todo el que hace lo bueno, y esto lo bueno según no mi percepción, aquí no mi percepción distorsionada, porque entonces no voy a saber hacer el bien, sino que lo bueno según la educación, según lo que me enseña el mensaje, el espíritu de la ley, ¿ya? Según el mensaje que trajo nuestro Señor Jesucristo y que posteriormente lo amplificaron los apóstoles, aquí todo lo que escribieron aquí
después de los evangelios, escribieron todo el resto de la Biblia. Aquí vamos a ir aquí a una última escritura. Aquí dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, tal como lo venimos mencionando. Aquí Dios, sea quien sea, el mensaje está abierto a toda la humanidad, sean desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. No hay ninguna raza exclusiva ni nadie que sea exclusivo para Dios. Todos tienen que obedecer a este proceso para poder entonces forjar una transformación, ¿ya? Y adquirir una nueva formación, ¿ya? Porque la que tienen no les sirve. Bien, vamos aquí entonces a continuar con las escrituras. Aquí es muy importante. Aquí vamos a ir aquí a Segunda de Corintios. Aquí en Segunda de Corintios vamos a leer, dice, Segunda de Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice, ahora me gozo, ¿ya? No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce la muerte. Aquí vamos a ver la diferencia de esta actitud de tristeza. Ya vamos a empezar aquí en el versículo 9. Dice, ahora me gozo, no que hayáis sido contristados, ¿ya? Sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Aquí, tristeza, ¿ya? Dice, ahora me gozo que estéis tristes, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo dice, no por la tristeza misma, ¿ya? Hablando de las pruebas, ¿no? Aquí especificar esto de que la tristeza siempre viene por las pruebas rigurosas, ¿ya? Las pruebas estas que le duelen el alma a uno, ¿ya? Estas pruebas que uno va, que es la única manera en que uno puede poner atención a las lecciones que se rescatan de ella, ¿ya? Y se necesita entonces por eso a veces el renunciar a sí mismo, ¿ya? Me parece que Jesucristo decía en la ley, decía, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo, ¿ya? Hablando de negarse a sí mismo, es ya no vivir en conformidad de los recursos que le entregó el mundo, estos recursos espirituales, de la formación de los padres, de la educación, ¿ya? Y de la filosofía del mundo, de la política del mundo, de todo lo que significa vivir en una sociedad distorsionada. Ya cuando uno renuncia a todo eso, entonces se produce un rechazo. ¿Ya? Aquí el instinto aquí produce el dolor para que la persona pueda desistir de hacer cambios en su persona. ¿Ya? Y entonces la persona empieza a poner resistencias, pero tiene temor de Dios, y eso produce ahí un choque, un confrontamiento, ¿verdad?, entre ambos sistemas, ¿ya? En que la razón de la persona busca imponer, pero los instintos también buscan defender e imponer la filosofía del mundo, de lo que heredó de los padres, de la formación que le entregaron. Así que hay dos formaciones en pugna, ¿ya? Pero aquí dice que
esta formación, ¿cierto?, del mundo, ya es para muerte. Esta tristeza que produce. Y esta tristeza que produce, ¿cierto?, el dolor de las pruebas en el camino de Dios es para vida. Tal como dice aquí, dice contristados para arrepentimiento, ya, según Dios, según Dios. Pero dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Se transforma en algo totalmente inútil a veces. Por eso, para que uno pueda hacer una buena inversión, sea como sea la vida que la haya de vivir, pero si la vive en el camino de Dios, entonces no será en vano todo. Aquí es muy la importancia que tienen estas leyes, estos principios, y de entenderlas con claridad, porque aquí hay mucha distorsión en las escrituras, no en las escrituras mismas, sino que las personas, las religiones distorsionan lo que todo esto significa. A veces hay muchas religiones que le ocultan la verdad a las personas para poder ganar adeptos, para poder hacer el proselitismo, porque el negocio de ello consiste en traer mucha gente a la iglesia, ¿ya? Teniendo cantidad de personas, pero sabe, haciéndole a creer que el camino de Dios es fácil, que el camino de Dios es algo en la que uno no tiene que hacer tanto esfuerzo ni tanto sacrificio, y le niegan aquí la letra chica, ¿ya? Aquí no se lo dicen todo lo que esto conlleva, y solamente les importa aquí el negocio que pueden hacer. Por eso hay una profecía ahí donde dice que harán de las personas mercadería, ¿ya? Y aquí como quienes que son bienes de consumo, aquí bienes que producen réditos de consumo. Así que aquí hay que estar uno aquí apercibido. Por eso lo importante aquí es estudiar la palabra, saber que es un camino difícil, pero uno tiene que educarse, tiene que dedicarle tiempo. Vivimos dentro de una sociedad en la cual el tiempo escasea, el trabajo lo consume, los viajes dentro de la ciudad demoran mucho tiempo por las distancias que hay. Todo ahí se le va el tiempo a uno va gastando mucho tiempo. Cuando llega a la casa después cansado para poder entonces alimentarse, comer algo y luego poder relajarse y todo, entonces uno dice, bueno, ¿y en qué horario tengo tiempo? ¿Ya? ¿En qué horario tengo tiempo? A mí me pasó todo esto y no tenía tiempo. Había que criar un hijo, había que salir a trabajar, había que hacer la mantención de todos los gastos, ya de lo que ello implican, ¿ya? Y no me alcanzaba el tiempo. Entonces, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Sabe? Tuve que sacrificar el sueño y tuve que levantarme de madrugada a escribir, a estudiar, y entonces sacrificaba, ¿ve? Y finalmente me di cuenta que con 6 a 7 horas de sueño ya estaba bien para mí, y entonces el resto no podía seguir durmiendo, tenía que levantarme y poder entonces dedicarle aquí al estudio de la palabra de Dios. Y así es como todo esto, aquí los videos son ya estudios de muchos años, y de escribir también mucho al respecto. Por eso tenemos ese libro que estamos promocionando ahí, un libro que es totalmente gratuito, usted lo puede buscar ahí, se llama El Evangelio, una
un mensaje para los últimos tiempos. El Evangelio de Jesucristo, una esperanza de vida para los tiempos del fin. Así es como se llama. Usted puede, ahí hay un link de descarga, usted lo puede, ahí ese libro es una introducción a todos los temas que están en los videos y mucho más todavía, porque aquí no podía poner toda la información en un solo libro. Me hubiesen resultado un libro de más de 1000 páginas, lo hubiera usted leído. Así que solamente aquí con 250 páginas ya es difícil de leer. Afortunadamente aquí lo puse con letras grandes, de manera que le sea fácil la lectura y la persona pueda entonces hacer una introducción a todos los temas que se tratan en todos los videos. Pero aquí hay que entender que el camino de Dios es un camino difícil, es un camino en el que uno tiene que educarse, tiene que aprender y tiene que sacar la distorsión que hay en uno mismo, ¿no? Que viene con estas durezas del corazón ya heredada del mundo. Aquí vamos a pasar a Hebreos capítulo 6. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6. Desde el versículo 1 al 6. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Y aquí dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué son los rudimentos? Son estas enseñanza primaria, ¿ya? Esta enseñanza primaria básica que se adquiere de la palabra de Dios. Pero aquí dice, cuando la persona entra en el camino de Dios, ¿ya? Lo primero forma una estructura, se empieza a formar una estructura, que es el fundamento. Aquí, este es como dice ahí, estos rudimentos sobre los cuales la persona va a construir. Y esta estructura se va formando en el corazón de la persona va agregando mucha información, va agregando muchas escrituras, se va familiarizando con la ley, con los temas, con todo, se va familiarizando. Entonces dice, ya aquí es lo mismo cuando un niño va a estudiar, entonces a diferentes grados, empieza por el primer grado hasta el sexto, séptimo y octavo grado. ¿Ya? Entonces, aquí cuando va avanzando, ya cuando va en cuarto o quinto grado, ¿acaso el niño vuelve al primer año? No, simplemente sigue avanzando. ¿Ya? Ya no se vuelve al conocimiento primario de todo eso, sino que ya lo pasó. Igual es aquí. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia la perfección. No echando otra vez, no volviendo al primer grado, otra vez, ya el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios. Ya no volviendo atrás, sino que continuamos hacia la perfección. Entonces, aquí, eso habla ahí de los rudimentos, que son las estructuras básicas, la estructura en la cual se va construyendo. Por eso aquí uno no puede estar siempre en los mismos temas, ¿verdad? Aquí no puede un niño, cuando va a estudiar el primer año, el primer grado, aquí no es que va a estar 2 o 3 o 4 años estudiando en el mismo grado.
No, sino que aquí hay un periodo de enseñanza, de educación, y ya entonces tiene que pasar al segundo grado. ¿Ve? Por eso habla aquí, ya dejando eso, ya lo aprendiste y no le estés dando vuelta una y otra vez, ¿verdad? Aquí yo estuve aquí en varias iglesias al principio, cuando buscaba la verdad de Dios, probando para ver cuáles eran las enseñanzas y todo. Y, ¿sabe? Ellos se daban vuelta aquí en los mismos temas, en los mismos temas, en la misma doctrina, en las mismas enseñanzas, una y otra vez. Por tanto, uno tiene que ir renovando todo eso, porque entonces empieza ahí, esto es muy similar al agua estancada. El agua estancada aquí, ¿sabe? Empieza a descomponerse. Por eso la importancia entonces de todo esto, de estarse avanzando, como dicen las Escrituras. ¿Ya? Como dice la Escritura, uno tiene que ir avanzando continuamente. Dice, no echando otra vez vuelta al mismo tema, una y otra vez. Dice, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, ¿ya? De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y ya son temas estudiados, son temas, entonces continúe, porque todavía queda mucho por aprender. Aquí vamos al versículo 3, y dice, y esto haremos, dice, si Dios en verdad lo permite. Esto haremos. La persona que pasará por todo esto, dice, porque es imposible. Los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Vamos a leer con calma esto. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, aquí hablando de los que fueron entendidos en toda la palabra de Dios, en toda la ley, ¿ya? Dice, y gustaron del don celestial, y de todo lo que significa el entendimiento de las Escrituras, dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Veamos cómo es esto. Fueron hechos partícipes aquí, racionalmente, llegaron al entendimiento a través del uso de la razón. ¿Ya? Y entonces la persona usó la cuota de la razón, ¿verdad?, para crecer, para entender toda la verdad, ¿ya? Y dejar atrás el sistema del mundo, con sus instintos. Ya hemos estudiado a fondo todo eso, pero aquí dice el Espíritu Santo, que es la razón de la persona, y dice, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, porque se practicó la verdad de Dios en todo esto. Y dice, y recayeron. Miren, volvieron atrás nuevamente. Hablando de, porque la palabra recaer no significa tan solo que uno comete pecado frente a esto, ¿ya? Que uno comete un pecado. Aquí no, ese no es la definición exacta. Sí incluye el pecado, por supuesto, ¿ya? Pero aquí de lo que está hablando, cuando dice, y recayeron, aquí es personas que vuelven otra vez a darle vuelta en los mismos temas. Aquí están, se forma una especie de ciclo, aquí, ciclo de la información, ¿ya? En que ya la información de este año, ¿verdad?, empezó en enero con este tema y empezó a dar vuelta en varios temas y llegó al mes de enero y vuelta a repetir lo mismo otra vez. Y están dando vueltas ahí años por años durante toda su vida.
Y después de haber empezado bien, ¿cierto? Después de haber empezado con todo esto, ¿ya? Y las personas ahí, ¿ve? Recaen nuevamente en el abismo y le dan vuelta. Por eso el tema que está hablando no está hablando aquí del pecado en sí mismo, ¿ya? De lo que significa, sino que está hablando de personas que le dan vuelta a la información una y otra vez. Por supuesto que esto también incluye el pecado, porque si uno vuelve al mundo, obvio, ya sabe, vuelve al mundo para que los instintos lo dirijan, para que el instinto lo gobierne, no, y abandona su razón. También, aquí es muy amplio esta palabra recayeron, pero mayormente por eso pone el tema de este párrafo aquí es los rudimentos. ¿Ya? Es los rudimentos, personas que vuelven otra vez, aquí llegan a octavo año, vuelven al primer grado otra vez, y así van por segundo otra vez, y vuelven a hacer lo mismo otra vez. Entonces Dios dice, y recayeron, porque eso limita el crecimiento. ¿Ve? Y la persona se da vuelta ahí mismo, aquí, como hemos dicho, el agua estancada, aquí no purificada, no ventilada, no fresca, aquí oxigenada, como se dice, ¿no? Uno tiene que estar oxigenando continuamente. Aquí, y recayeron, dicen, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Porque ¿cómo? ¿Cómo? Si la persona ya se arrepintió, ¿cierto? Mediante los rudimentos de Cristo, ya se arrepintió de los primeros pecados, ya limpió su vida. Pero ¿cómo volver ahí mismo otra vez? Dándole vuelta a la misma, ahí como rumiando la información, ¿verdad? Aquí por eso dice, no se puede hacer eso, dice aquí, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque las personas no crecen, se dan vuelta siempre en lo mismo, ¿ya? Y con los mismos argumentos, con los mismos predicación, ¿verdad? Salen a la calle a predicar, salen en las mismas iglesias hablando por años, ¿ya? Por años las mismas cosas, sin haber una renovación, sino que todo se transformó en una fórmula para poder entonces crear el bien propio, porque los ministros finalmente se alimentan, ¿cierto?, de todo esto. Ellos dicen, bueno, ¿sabe? Esta es la fórmula que dio resultado y atrajo a mucha gente, así que con esto nos quedamos, ¿ya? Porque esto rinde buenas ganancias. ¿Por qué cambiarlo? ¿Verdad? ¿Por qué cambiarlo? Yo me acuerdo cuando fui a donde el ministro, yo creo que el ministro cuestionó todo esto. O sea, cuando yo le hablé de los cambios, cuando yo le hablé de todo esto que uno debe hacer en su persona, ¿ya? Entonces no le convenía. Y entonces empezó ahí a darse vueltas, ¿verdad?, para todos lados, porque ya eso estaba formado, ya eso estaba ahí, ya no había, eran estos rudimentos, y hasta el día de hoy se siguen dando vueltas en los mismos rudimentos. Y las personas no avanzan, no crecen, no oxigenan su espíritu, sino que se quedan dando vueltas ahí en esos ciclos de información. Por eso aquí es tan importante esta escritura, aquí, porque Dios dice, oye, exponiéndole al vituperio, que es exponiéndole a la burla, aquí a Dios, diciendo a la gente, oye, mira, ese es el Dios, porque la persona cuando cae en ese ciclo de información, entonces vuelve poco a poco a su cauce natural, ¿ya? Vuelve a su cauce natural, que es el mundo. El mundo empieza a absorberlo, ¿ya? Y no se dan ni cuenta, porque creen que estando en la iglesia, ¿ve? Porque aquí el gran error del cristiano, que cree que la salvación, ¿ya?, es un lugar, y creen que ese lugar es la iglesia, y que no importa lo que uno haga, ¿ya?, no importa si uno estudia o no estudia, si lo aplica o no lo aplica,
No, lo importante es que está en la iglesia. Y eso es la mentira que le han hecho creer, ya que estando en la iglesia serán salvos. Acá le hacían creer que estaban en una burbuja espiritual, protegidos del mundo. Ya hemos estudiado el concepto de la protección también aquí, pero poco a poco también lo vamos a ir introduciendo aquí para poder entender estos conceptos que engañan a la gente. Y exponiéndole entonces al vituperio. Aquí vamos a ir a otra escritura, entonces, para poder ir ampliando este concepto del arrepentimiento, en que aquí no se trata de que la persona... no, por eso cuando hablamos de hacer estudios bien hechos, se hacen una vez, ¿ya? Y se va avanzando. Y lo que había que arreglar en el pasado, la persona lo definió, lo arregló, ya lo entendió, ¿cierto? Lo puso muy bien definido y todo, bueno, y sigue avanzando. Pero esto de volver una y otra vez a lo mismo, ¿ya? Estas aguas estancadas, ¿ve? Estas aguas estancadas que no se oxigenan, ¿ya? Y que empiezan ahí a heder, a tener mal olor, a descomponerse esta agua. Aquí en segunda de Pedro, segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Puede ser la promesa de la venida, ¿verdad? Porque aquí quisiéramos que esto terminara pronto, o sea, quisiéramos que ya Jesucristo viniera. Y ya, mira, el mundo es un desastre, ¿sabe? Este mundo es un desastre. Las familias, ya el concepto de familia ya se ha distorsionado y se ha manoseado tanto que ya no existe, simplemente. ¿Sabe? Aquí, aunque una persona reciba la mejor educación del mundo, igual se va aquí a ignorar lo que significa el sentido de la familia y se va a convivir. ¿Ya? Se van a convivir los jóvenes ahora. Ya no hay ese respeto hacia la familia, hacia el matrimonio. Las personas simplemente desintegran esos conceptos, los rompen, los pisotean, el concepto de la familia, y se van a convivir. Y a veces dentro de los propios hogares del padre, de los padres, ¿ya? Dentro de los propios hogares de los padres. Ahí han convertido la casa de familia en un motel. ¿Ya? Y después, si se aburren de esa persona, bueno, traen otra y listo. ¿Eh? Entonces, esto, hombres y mujeres, por igual. Entonces, es horrible. Uno quisiera ya que Jesucristo estuviera aquí y arreglara todo esto, ¿verdad? Porque ya esto no tiene arreglo también, no tiene... Cada vez es peor, ¿ya? Cada vez es peor. Y... por eso aquí dice, el Señor no retarda su promesa. Eso está definido en los tiempos, ¿ya? Eso está ya determinado, ya lo hemos visto también, nuestro Dios lo habla en las Escrituras, aquí cuando dice, oye, mi brazo ya está extendido. ¿Quién lo hará retroceder? No, ya hay tiempo para todo. Y Él también tiene un tiempo en el cual va entonces a terminar con todo esto. Entonces dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, ¿ve? Porque quisieran que, Señor, por favor, o sea, ya pronto, que ya esto no se soporta. Dice, sino que es paciente para con nosotros, paciente para con nosotros, quienes Dios se está formando en el corazón de la persona. ¿Ya? Dice, no queriendo que ninguno perezca,
de que finalmente completen la obra, que finalmente lleguen al final y terminen la obra. Dice, sino que todos, ¿ve? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí la idea de Dios siempre estuvo en su mente, aquí en que si el ser humano estaba consciente, ¿verdad?, del mal y todo, entonces pudiera salir de esa condición cuando escuchara el mensaje de la verdad. Pero ¿sabe quién? ¿Quién obedece? ¿Ya? Aquí yo continuamente veo las cantidades de personas que ven estos videos y la verdad es que son temas que no es de interés común, son temas aquí que muy pocos buscan. Son muy pocos los que buscan la instrucción, la educación, que buscan aquí el poder aprender de la ley de Dios. Ojalá fueran millones, ojalá fueran millones. ¿No sabe? Lamentablemente el mundo va detrás de otros intereses, y esos son los intereses del mundo. Aquí ve que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué dice que todos procedan al arrepentimiento? Porque la puerta está abierta. El mensaje está abierto a todo el mundo. Abierto a todo el mundo. Ojalá aquí todos pudieran escuchar, oír lo que Dios está diciendo. Aquí en el libro de Mateos 4:17, aquí hablando del inicio, cuando Jesucristo empieza la predicación, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí, arrepentíos, ve que es el comienzo. Es el comienzo, aquí la persona cuando está consciente, entonces el arrepentimiento se produce ahí en las fiestas de los panes y levadura, cuando Jesucristo se sienta a la mesa, como hemos dicho ahí en esta metáfora que hemos hecho, aquí se sienta a la mesa con el ser humano y entonces Dios le muestra todo lo que hay disponible para él y Dios y el hombre entonces, o el ser humano, se compromete entonces a dejar el camino del mundo. Aquí, tal como dice, ¿ve? Arrepentidos. Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ve? Ya desde Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado. Poco a poco, ya sistemáticamente a través de los tiempos va cada vez quedando menos tiempo para el mundo, menos tiempo para la sociedad y ya se va acabando todo eso. Y cada vez está más cerca. Pero el reino de los cielos para cada uno de nosotros significa aquí el mensaje que trajo nuestro Señor Jesucristo, que es el espíritu de la ley. Aquí en Marcos 1, versículo 15, dice, diciendo, nuestro Señor Jesucristo, aquí diciendo, el tiempo se ha cumplido. Hablando aquí, se cumplió el tiempo en que el mensaje iba a traerse a la humanidad. Jesucristo cumplió con traer el mensaje a todo el mundo. ¿Ya? Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Aquí los tiempos, tal como lo hemos señalado. Dice, arrepentíos, hablando aquí el compromiso, ¿ya?, sistemático, a tener que cambiar toda la vida de la persona, a adquirir una nueva formación, como dice, y creer en el Evangelio. ¿Ve? Creer en el Evangelio. Son dos cosas que están asociadas aquí, el arrepentimiento y creer en el Evangelio. Primero se cree, ¿verdad? Luego se arrepiente, la persona va pudiendo hacer los cambios, ¿ya?, los cambios en su vida.
Va pudiendo hacer todo, va transformando el corazón. El corazón se va transformando, por lo tanto va produciendo frutos de conducta nueva, basados en la ley. Aquí en el libro de Hechos, ¿ya?, dice, Pedro les dijo, arrepentíos. Aquí hablando del discurso de Pedro, aquí en el día de Pentecostés, cuando por primera vez entonces se recibe este entendimiento sobre el mensaje, ¿ya?, en que cuando se recibe el entendimiento es cuando la razón empieza a despertarse. Ya lo hemos estudiado esto. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero, les dice arrepentíos, que quiere decir en la fiesta de los panes y levadura. Entonces la persona, como dice arrepentíos, como dice aquí, se compromete. Dice, sí, está consciente de los cambios que tiene que hacer en su vida. Luego, entonces, hay que concretar, ¿ya?, ese compromiso. Y dice, bautícese, que es el día de Pentecostés. ¿Ve? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, porque primero tiene que haber un reencuentro entre el hombre y Dios. O sea, aquí tienen que mostrarse amigables, tanto Dios como el ser humano. Así que tiene que haber perdón de pecado. Dios dice, bueno, ya, está bien, vamos a pasar por alto todo y vamos a empezar aquí con la formación, la preparación, ya la educación que se necesita entonces para poder llevar a cabo esta obra, ¿ya? Por eso dice el perdón de pecado, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Recibiréis el don de dos cosas. Primero, ¿cierto?, despertar a la razón, quiere decir, la persona tiene una cuota de conciencia, la que tiene que trabajar para poder hacer crecer aquí, llegar a esa plenitud de conciencia. Eso es lo que Jesucristo alcanzó y eso es lo que tiene que alcanzar también el hombre, ¿ya? Y esta cuota de conciencia, el crecimiento, es mediante aquí el mensaje del Espíritu, ¿ya? Aquí el mensaje que trajo Jesucristo mediante el Evangelio. Así que esto es así a grosso modo entonces lo que está diciendo. Aquí en algo sale compacto, ¿ya?, lo que el apóstol Pedro decía, está muy compactado, pero cuando uno entiende toda la ley sabe de qué está hablando, ¿ya? Aquí vamos a ver la próxima escritura. Aquí en el libro de Hechos, capítulo 3. Sí, en el capítulo 3, versículo 19. Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice, así que arrepentíos, ¿ya?, y convertíos. Ya otra cosa más, aquí la conversión. Quiere decir que tienen que hacer la conversión de una formación que le entregó el mundo, con la cual uno nació, a la nueva conversión. Hacer esta formación, ¿ya?, una formación nueva. La persona necesita una formación nueva. Dice, así que arrepentidos y convertidos. Dice, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Ya? Y esto, para que sean borrados vuestros pecados, no tiene que ver con que yo aquí paso la almohadilla, ¿verdad?, y se borra. Y usted ya después no ve nada. Y después ve que está todo limpio. No, eso no consiste. Esta palabra borrar
tiene otra connotación. ¿Ya? Veamos en qué consiste esto. Dice, pero primero leamos el versículo completo. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Primero que todo, dice, para que sean borrados, ya arrepentidos y convertidos, ya lo vimos. Ahora, para que sean borrados vuestros pecados. Primero que todo, la persona cuando se produce el arrepentimiento, ¿cierto? Uno va haciendo cambios en su vida. Entonces, el efecto que tenía el pecado, porque cuando uno estaba distorsionado en pecado, entonces uno confirmaba con su conducta continuamente, iba pecando y lo confirmaba, ¿verdad? Entonces el pecado estaba en uno y eso tenía un efecto sobre uno. Pero cuando uno lo deja de practicar, ya ese efecto se termina, ¿eh? Y lo que se borra es el efecto del pecado, ¿eh? Cuando uno ya no está pecando, ya se termina el efecto del pecado en uno. Y eso es lo que cambia, y eso es lo que se refiere en las Escrituras. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ve? Estos tiempos buenos, estos tiempos oxigenados, estos tiempos de frescura, ya espiritual, ya este ambiente fresco, ventilado, oxigenado, limpio. Y esta escritura es eso, lo que refleja, pero aquí han sido muy literales en entender esta escritura cuando dice borrado vuestros pecados, porque ve aquí la persona dentro del lugar, del grupo donde yo estaba, se creía que una vez que la persona se bautizaba, entonces Dios tomaba en cuenta solamente los pecados de aquí en adelante y que no tomaba en cuenta los pecados de atrás. Pero ¿cómo entonces la persona se iba a limpiar su corazón si estaba contaminada? Estamos hablando del corazón. Aquí no estamos hablando de que el pecado era contra Dios. No, el pecado era contra uno mismo. ¿Ya? Y entonces, pero ahí hacían creer eso, ¿ve? Porque no tenían el entendimiento de las Escrituras y de la verdad, tal como nos señalan, nos señalan ahí estas Escrituras. Por eso es importante entender los conceptos. Porque sabe que si uno está distorsionado o no está aquí compenetrados o familiarizados con los términos, con los conceptos, con las ideas, ya, de lo que significan cada cosa, aquí no podrá avanzar. Te quedará uno dando vueltas o se irá por otro camino, ¿verdad? Creyendo que, oye, yo pensé que esto era siempre así, y no es así. Aquí debemos de tener cuidado en esto, por eso siempre recomiendo estudios bien hechos, estudios bien concentrados, bien dedicados, bien entregados, bien investigados, estudiados, buscar información al respecto, ya, tal como lo hemos venido haciendo durante todos estos años. Así que aquí no me queda más. Bueno, vamos a continuar con este tema porque todavía hay bastante material, así que el tiempo ya nos ha pillado, así que aquí los invito entonces para que nos veamos en el próximo video.